Seguimos entonces y con esta lección culminamos el capítulo 2 de Ruth y le hemos llamado a esta lección soberanía, bondad y pastoreo. Soberanía, bondad y pastoreo. Y claro, aquí debemos hacer y seguir haciendo referencia a la providencia del Señor, pues hemos reconocido que el libro de Ruth es un libro que nos enseña de Dios muchas cosas, pero es una muestra como palpable de la providencia de Dios. Y este tema de la providencia, algún autor le llamó el misterio de la providencia. Hay un puritano que tiene un libro así, y nosotros tenemos casi un resumen, pero creo que por ahí ya anda una traducción completa, y le llama el misterio de la providencia, hermanos, porque las providencias del Señor son misteriosas realmente. No solo por la manera en que Dios las dispensa, cuya manera es generalmente, usualmente, es silenciosa, pero es fuerte e inamovible, sino también por la manera en que muestran un rumbo aparente, por así decirlo. Las providencias, hermanos, no son fáciles de discernir. Es más, la mayoría de veces las providencias deben ser abordadas de forma pasiva, mientras que nuestra obediencia a la palabra de Dios debe ser activa. Pero es que las providencias de Dios son muy complejas, y en esto debemos ser muy sabios en saber cómo Dios obra. Nadie puede con certeza absoluta interpretar una providencia. Pues lo que nos parece que sugiere la providencia no necesariamente es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y ahí empieza, pues, un poco el misterio de esto. Es decir, a veces la providencia nos sugiere un camino que no es necesariamente el camino por donde usted y yo debemos andar, y no es el camino por donde Dios quiere que usted y yo andemos. Aunque la misma providencia que viene de Dios nos sugiere otro camino. Lo que sí es cierto es que vamos a experimentar las providencias. Dios no nos da ninguna elección, simplemente nos involucra en las providencias. Estas a veces se dejarán ver muy fuerte, pero generalmente son más como el calor que como el viento. El viento, usted no lo ve igual, pero al menos ve su efecto. Mueve el polvo, mueve el árbol, ¿verdad? Y las providencias de Dios a veces no es ni siquiera así. Son más como el calor. El calor no mueve nada, ¿verdad? Pero usted lo siente completamente. Es silencioso, pero abrasador. Y así a veces son las providencias. A veces, generalmente, hermanos, muy pocas veces son como el viento, pero la mayoría de veces son como el calor. Usted no llega a entender muchas cosas, pero las está viviendo, de hecho, ¿ve? Y el Señor no siempre estremece el mundo para obrar, sino que obra en las providencias de esta manera. Por eso la mayoría de veces no rogamos a Dios que cambie una providencia. Por supuesto que oramos a Dios para que obre, ¿verdad? Señor, por favor, haz esto, lo otro. Pero muchas providencias, hermanos, cambiarlas sería un milagro, simplemente son estas cosas que acontecen de parte de Dios. Pero lo que sí pedimos siempre y lo que sí debe ser siempre nuestra petición es que nosotros podamos andar en medio de ellas de forma bíblica. Pero hay algo que sí no es misterioso en las providencias y que sí podemos saber con certeza, al menos nosotros los creyentes. ¿Y qué es esto? Que al menos sí podemos saber con certeza, nosotros los creyentes de la providencia, es que Dios las conduce
para su propia gloria y el bien de su pueblo. Así que es un asunto muy difícil realmente. A veces es imposible, generalmente es imposible lograr determinar con exactitud. Hay cosas que no son un misterio, como le he dicho muchas veces a los hermanos en la iglesia. Hay cosas que son providenciales, pero son muy obvias, ¿verdad? Si usted sale al clima frío sin el suficiente abrigo y le viene una gripa, usted no va a poder decir, esta es una providencia misteriosa, realmente no sé por qué tengo gripa. No, hermanos, pues hay un asunto que usted ya sabe. Pero estoy hablando, hermanos, de que generalmente lo que Dios aprueba para que nosotros vivamos, muchas de las cosas que se nos salen de control, que son la mayoría, no sabemos cómo interpretarlas realmente, pero hay algo que sí usted debe estar seguro y poner los pies muy fuerte, y es que para su pueblo sabe que Dios todo lo conducirá para su propia gloria. No sabemos exactamente los motivos, los miles de motivos que Él tiene para enviar una providencia, pero sí uno, que todo va a conducirse para su propia gloria. Y segundo, que todo está siendo conducido para el bien de su pueblo. Eso sí podemos saber. Eso sí podemos saber. El resto es muy complejo. Debido a que esto es así, aunque no lo podamos ver al principio o durante mucho tiempo, debemos enfrentar las providencias con esperanza. ¿Por qué? Por esa razón. Porque Dios lo está conduciendo todo para su propia gloria. Y segundo, porque Dios lo está conduciendo todo para el bien de su pueblo. Considere el gran error y a veces una pequeña negación de fe cuando enfrentamos una providencia con espíritu derrotado. Hermanos, hay creyentes que tienen la gran capacidad de encontrar el huevo que falta en toda una cubeta llena, ¿verdad? Están entrenados a mirarlo todo de la forma más negra, fea y pesimista posible. Por supuesto que el Evangelio no nos anima al optimismo, ese optimismo ciego, pero hermanos, nosotros debemos aprender a mirar las cosas de acuerdo a nuestra fe, no de acuerdo a nuestra personalidad, sino de acuerdo a nuestra fe, Cuando una persona vive las providencias, y yo no estoy diciendo que uno no se duela en las providencias aflictivas, de hecho, si son aflictivas, Dios las manda para afligir, pues se supone que nos afligimos bajo una providencia, pero lo que estoy hablando es que es un error enfrentar las providencias con un espíritu derrotado, donde pensamos, y mire las únicas dos opciones por las que un creyente va a vivir las providencias de forma derrotada. Uno, porque realmente cree que Dios no tiene control sobre las providencias. O dos, que el propósito divino es malo. Serán las únicas dos opciones del por qué una persona afronta las providencias de forma con espíritu derrotado. Porque uno diría, estoy triste, ¿por qué? Un creyente que razone así, está diciendo, más con su práctica, que el Señor no tiene control sobre las providencias y por eso está triste. Porque, hombre, esto no es lo que debería estar viviendo, esto pues realmente Dios no tiene ningún control. O quizás no está asumiendo que el propósito divino al enviar esta providencia es malo. Es un error porque el primer razonamiento ataca la soberanía de Dios, que está en control de todo, y lo segundo ataca su bondad, porque Dios es bueno. Tanto el gobierno de Dios de todas las cosas es una realidad, pero he aquí el asunto, que es su gobierno, y Dios no gobierna con el material de nuestras expectativas, sino con la materia prima de su sabiduría. Ahí está el error, porque es que uno piensa que Dios trabaja con nuestras expectativas, con el material que nosotros le ofrecemos de lo que nosotros queremos. No, hermanos, Él es sabio, Él es soberano, Él trabaja con la materia prima de su sabiduría.
Él tiene sus planes, Él tiene sus métodos, Él tiene sus tiempos. Y a diferencia de la Biblia, que es la voluntad de Dios revelada, su providencia tiene como fundamento su voluntad secreta. Y ahí está el asunto. Entonces, no enfrentamos las providencias tratando de esculcar los grandes y profundos misterios de Dios y sus razones misteriosas, porque, como diría el apóstol Pablo en Romanos 11, 33 y 34, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Cada vez que los creyentes intentamos desentrañar los misterios de Dios, las palabras de Job 11:7 nos reprenden. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Como diciéndonos Job que para que uno descubra los secretos de Dios tendrá que ser igual de perfecto al Todopoderoso, para entender los propósitos, los tiempos, las maneras que Dios usa. Y los creyentes gastan mucho tiempo tratando de esculcar los misterios divinos cuando deberían estar buscando la manera de entender más la voluntad revelada del Señor y no su voluntad secreta. Y los creyentes entonces tienen conflictos. ¿Y por qué el Señor manda esto? ¿Por qué permitiría? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué hace calor? ¿Por qué frío? ¿Por qué así? ¿Por qué acá? Y tratan de entender y esculcar los misterios de Dios. Y hermanos, para usted entender los secretos de Dios tendría que ser todopoderoso como Él y perfecto. ¿Por qué usó esto y no este método? ¿Por qué permitió esta catástrofe y no esta? ¿Y por qué el malo siguió adelante y el justo sí pereció? ¿Por qué esta persona fue maltratada? ¿Por qué esta niña fue abusada? ¿Por qué esto cayó sobre esta familia piadosa? ¿Por qué? ¿Y por qué esto pasa así? ¿Por qué este método? ¿Por qué este plan? ¿Por qué ahora? Y para que usted pueda responder exactamente estas cosas, tendría que esculcar en los secretos de Dios, y eso es secreto, por eso es secreto, solo lo conoce Dios. Y más bien deberíamos darnos al entendimiento profundo, diligente y exhaustivo de la voluntad revelada del Señor, es decir, de su palabra, la cual nos muestra nuestras responsabilidades frente a cualquier providencia. Así entendemos Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que entendiendo este asunto de la providencia misteriosa, vamos a mirar en primera medida la esperanza del creyente bajo las providencias. La esperanza del creyente bajo las providencias. Como se habrá podido fijar en el relato de Ruth, la providencia ha sido silenciosa porque es uno de estos libros donde Dios no habla audiblemente, si usted se ha dado cuenta. No se aparece el ángel de Jehová, no hay una voz, no hay un milagro, no hay una zarza ardiendo, no hay una nube, no hay un fuego, no hay un profeta hablando tampoco. Pero no quiere decir que Dios no esté operando. La providencia de Dios ha sido firme, gobernando y conduciéndolo todo. Parece que todo va entrando paso a paso en un curso que usted y yo, que sabemos el libro de Ruth, ya lo empezamos a distinguir, hacia dónde Dios iba dirigiendo las cosas. Pero no lo entendían Ruth y Noemí cuando las estaban viviendo. Ruth no lo sabe. Ruth está viviendo las providencias de Dios. Ruth está siguiendo la palabra de Dios en hacer lo que ella debería hacer con ella, con su suegra, y está avanzando, y Dios está allí. Ella quizá no lo discierne muy bien, pero Dios está gobernando y conduciéndolo todo. La providencia divina empieza a dejar ver lo que vendría, y podemos llamar a este tiempo, el amanecer de la redención. Usted sabe que no amanece de una sola vez. Dios no prende la luz del universo de una vez, sino que en el mundo se buscó la forma de que lo oscuro vaya dando paso a la luz lentamente. Y aquí, cuando Ruth entra a espigar donde Booz, podemos llamarle a este episodio el amanecer de la redención. Es decir, todavía está oscuro,
pero empieza lentamente a aclarar. Días antes era muy oscuro, no se veía. Noemí quiso ver con sus ojos físicos y se amargó. Pero ahora el Señor empieza a aclarar el panorama. Y las providencias son así, hermanos, para los hijos de Dios, y por eso hay esperanza. Porque el Señor en su palabra siempre nos deja ver, no necesariamente que vayamos a entender el por qué Dios hace esto, sino más bien nos empieza a aclarar el para qué Dios está invirtiendo en nuestra vida, el propósito que trae, no sus motivos, hermano, que son misteriosos, son misteriosos. Así que el Señor empieza a aclarar el panorama para los que se han humillado bajo la todopoderosa mano del Señor, el cual prometió exaltarnos cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Y vamos a leer este amanecer en los versículos 19 y 20 de Ruth 2. Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y en esto entendemos que no fue que Noemí dijo: hay un campo, vaya a ese campo que es el de vos. No, ella tampoco sabía. Es un asunto providencial. Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Así que ella bendice al Señor, pues no ha rehusado a los vivos. Bendice al Señor, gracias por no rehusar la benevolencia para nosotros, así como la tuviste con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Usted no puede apreciar cómo es que está amaneciendo aquí, ¿verdad? Usted no puede apreciar cómo es que está amaneciendo, a menos que entienda la frase: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Porque es que ahí es donde empieza a alumbrar. Y esto nos lleva entonces a la claridad de lo que hemos y de lo que veremos, esta claridad: el pariente redentor. ¿Qué significa? Es nuestro pariente, uno que puede redimirnos. Bien, pues tenemos en el libro de Levítico 25 una ley en el pueblo de Israel, una ley llamada el pariente redentor. Bueno, originalmente se llama la ley del Goel. Goel es el pariente que me redime. Así que en Levítico 25, de los versículos 25 al 27, dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y usted tiene que entender esto. De Dios es la tierra, y Él no quería un sistema desigual dentro del pueblo, de tal forma que si yo en mi necesidad vendía algo para mi sustento, ¿verdad? La ley era que Dios no quería que yo empezara a vender lo mío hasta quedarme sin nada, cuando había parientes que podían hacer algo por mí. Y en ese sentido, entonces, el pariente más cercano, fuera el que fuera, ¿sí?, iba a la otra persona y le decía: ¿cuánto vale? Se la recuperaba y se la devolvía. ¿Me hago entender? Lo redimía. Este es el pariente redentor. Y mire lo que dice más adelante: y cuando el hombre no tuviere rescatador, o sea, pariente redentor, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón que vendió y volverá a su posesión. Esto en el caso que él tuviera cómo redimir lo que él mismo vendió. Lo volvía a recuperar, porque el Señor no quería que, en este caso, propiedades, por ejemplo, fueran vendidas y las posesiones empezaran a pasar de mano en mano, sino que ya que Dios les había dicho: esta es su tierra, entonces esta es su tierra que usted va a vivir. ¿Me hago entender? Esa era una organización del pueblo de Dios.
el Señor estableció que con el tiempo, o mediante la ley del Redentor, ¿por qué digo con el tiempo? Porque vamos a suponer que usted vendió lo suyo y no tenía pariente, pero tampoco tuvo cómo redimir lo suyo. El Señor buscó la manera que cada 50 años todo lo que se había vendido volviera a su dueño. Así que quizás una generación tuvo que desprenderse de sus propiedades, pero sus hijos la recuperaban, ¿me hago entender? Ellos 50 años después volvían a tener la tierra o lo que se haya vendido. Así que ya fuera con el tiempo o con la ley del Redentor, la tierra volvería a su dueño o familia. Ahí mismo, en Levítico 25, versículos 47 al 49, dice esto: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él se empobreciere, y se vendiere al forastero, imagínense, ahora él fue el que se vendió, ¿verdad? O al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces vamos a suponer que aquí hay una persona que se empobreció y no tuvo otra manera que venderse él mismo como esclavo, pero se vendió a un forastero, a un extranjero. ¿Qué decía la ley? Que si yo era su pariente, ¿yo cómo iba a dejar a mi pariente bajo la esclavitud de un extranjero, de un forastero? Yo entonces le pagaba al otro por cuánto se vendió, por tanto tome su dinero, ahora usted queda libre. Esta era la ley del pariente redentor, una especie de cuidador. Bueno, esta ley iba mucho más allá. No solamente estaba pensando que la pobreza no fuera perpetua y la siguiente generación de un individuo o familia en necesidades pudiera recuperar su propiedad. Esta ley también abarcaba el tomar la vida del asesino de un pariente. Así que si alguien mataba injustamente, ¿verdad?, a mi familiar, el Señor autorizó al Goel, al pariente redentor, a perseguirlo y ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque él mató a mi pariente y usted ¿cómo repara eso? Ya no hay dinero que repare. Así que el Señor autorizó al Goel para vengar la muerte de su pariente. Eso está en Números 35, 19 al 21. Aquí vemos mucho de la misericordia divina en acción. Hermanos, en épocas donde quizás pudiera haber mucha injusticia, donde pudiera haber impunidad, Dios se buscó que alguien entre mis parientes fuera mi redentor cuando llegara el caso a darse. ¿Sí? No es que yo dijera, usted es mi redentor de ahora y para siempre, sino que si llegaba yo a estar en desventaja, Dios buscó que entre la parentela hubiese alguien que velara o pudiera hacer algo por mí. Generalmente pasa así, hermanos. Cuando allí, usted mismo lo leyó, puede ser que alguien de tu pueblo se empobreciere, pero tú no. Porque a algunos Dios les da y a otros no. ¿Por qué? No sabemos, ese es el misterio. Pero bueno, al menos ¿qué hizo el Señor? Hagan esto. Y aquí está la misericordia divina en acción. Si bien Dios es soberano en dar ciertas condiciones a los hombres, ha puesto una responsabilidad y en este caso señaló los cuidados que se deberían tener con el prójimo que cae en desventaja. Y no cayó en desventaja de una palmada, ¿verdad? Eso lo vuelve a decir Juan en el Nuevo Testamento, ¿no? ¡Ay, qué vaina, hombre! Así es la vida, ¿no? O no sé qué otras cosas busquemos, ¿no? Mirar para otro lado. No, el Señor dijo, ¿es de su pueblo? Sí. ¿Qué vamos a hacer con él, verdad? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro relato? Pues, hermanos, cuando Noemí, recuerde que Ruth fue a espigar, dijo, voy a ir al campo donde quien el Señor me dé gracia, y él dijo, ve, hija mía. Cuando regresa, entonces le dice, ¿dónde has estado? Así que esto no fue planeado, no fue que Noemí averiguó, ay, ¿dónde está un pariente mío? Para que no, nada de esas cosas, esto fue providencial. Y cuando Ruth le dice que
donde ha estado espigando es donde Booz, es allí donde llega una esperanza al alma. ¿Por qué? Porque ella entiende que Booz es uno de sus parientes. Y si Booz es uno de mis parientes y yo estoy en desventaja, Booz es uno que me puede redimir. Ella no lo dio por sentado, ¿sabe? Ella no fue donde Booz y dijo, bueno, ¿cómo es? Aquí yo soy su pariente. Y no. Ella esperó en la misericordia de Dios. Le recuerdo que ella no conocía a Booz y estábamos en los tiempos donde cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero al menos ella dice, es Booz, es mi pariente. Puede ser uno de los que nos pueda redimir. Y mire cómo ya empieza lentamente a amanecer. Ella empieza a ver la posibilidad que el hombre pueda rescatar las propiedades que de seguro habían vendido para irse a Moab. O sea, las vendieron, en Moab perdieron todos, ahora llegaban sin nada, así que ella piensa que este puede ser uno de ellos. Y así restaurar el nombre de Elimelech en su pueblo. Porque ido Elimelech y muerto en otro lado, vendidas propiedades, el nombre de Elimelech se había desaparecido. Así que ella está mirando y está razonando como una creyente del Antiguo Testamento. Y hermanos, mire todo lo que Dios hace. Dios acostumbra sostener el ánimo de sus hijos que padecen bajo una providencia, mostrándoles una esperanza futura. Uno a veces lucha y dice, uy, ¿por qué el Señor no lo resolvió ya? ¿Verdad? No, hermanos, Él tiene sus métodos y aquí el Señor empieza a sostener el ánimo y qué bueno es el Señor. Y esto le habla mucho a los hermanos que tienen la capacidad de ver el puntito, la peca negra en toda una pared blanca. Ay, hermanos, Dios no solo envía las providencias duras. Si Dios no nos sostuviera allí con esperanza, nosotros, hermanos, realmente nos desanimaríamos y abandonaríamos todo intento de seguir al Señor. Él siempre endulza cualquier providencia amarga con la esperanza. Siempre hay algo que el Señor muestra o empezará a mostrar para esperanzarnos. Así usted tenga que esperanzarse solamente en el cielo, pero esa es al menos una esperanza futura. Digo al menos, pero eso no es menos, eso es mucho. Vamos a suponer que Dios no le da otro dulce para endulzar la providencia que usted está viviendo, más que cuando usted parta de aquí se encuentre con el Señor. Pues no será el único que razona así, porque el apóstol Pablo también dijo eso. En medio de una providencia él suspiró por el cielo, porque esa es la esperanza que él ha puesto allí. Pero en medio de eso también Dios a veces nos da muchas esperanzas. Pero, hermanos, va trabajando lentamente en el presente. Pero, aunque Dios anima a Ruth y a Noemí con una esperanza, con una posible esperanza futura, ellas no se sentaron esa tarde y dijeron, pues esperemos que Booz venga y golpee. No, hermanos, siguieron ejercitando los medios para la supervivencia, ¿verdad? Entonces, note usted cómo debemos manejarnos en la providencia. Esa es la esperanza que tenemos, o la esperanza que el creyente tiene en la providencia. Dios siempre muestra una luz. Las providencias por mucho tiempo pueden ser negras, pero Dios empieza a alumbrar las noches, ya sea con estrellas o amaneciendo lentamente. Esto nos lleva al segundo punto y es el trato divino al creyente bajo las providencias. El trato divino al creyente bajo las providencias. Si nosotros hubiésemos sido dueños de la historia de Ruth y Noemí, es muy probable que nosotros no hubiésemos invertido tanto tiempo en resolver este tema. Hubiéramos dicho, bueno, estas se quedaron viudas, ¿qué hay que hacer? Venga, de alguna forma hacemos que Ruth conozca a Booz rápidamente, se enamore rápido y todo rápido y Ruth, que tiene ya que es poco, de 4 capítulos, ya nos hubiera quedado de 2 versículos, a usted y a mí, ¿verdad? Porque usted y yo somos, vea,
sabios, ¿verdad? Bien sabios. Pero el Señor es sabio, hermanos. Nosotros somos necios. De Él es la sabiduría, de nosotros la necedad. Y nosotros no le vamos a enseñar a ser sabio a Dios. Ni mucho menos le vamos a enseñar cómo ejecutar sus providencias. Mire, Él tiene propósitos mientras nosotros solo manejamos situaciones. ¿Ya? Él tiene propósitos. Usted y yo manejamos las situaciones, pero de Él son los propósitos. Ya usted sabe dónde está el punto de la sabiduría. Cada vez que Él ejecuta una providencia, Él lleva incluido un propósito profundo y espiritual. Nosotros en nuestra necedad, todo lo medimos a nivel superficial y facilista, pero Él lleva incluido un propósito profundo y espiritual. Hermanos, el Señor sabe con quién está trabajando. El Señor está trabajando con pecadores. Sabe que sus mayores problemas no son la escasez, la enfermedad, algunas privaciones, algunos conflictos. Es el pecado, obviamente. Y el Señor, que es tan bueno y misericordioso con nuestras pobres almas, nos trata lentamente bajo las providencias, como un cirujano que hábilmente extirpa un tumor maligno adherido a algún órgano. Dígame si un cirujano de ese tipo se puede dar el lujo de ser superficial y facilista, ¿verdad? ¿Es un tumor? Para unas tijeras, eso no. ¿Usted qué pensaría un médico así, verdad? Usted tiene aquí un tumor allí, ¿te trajo unas tijeras? ¿Verdad? No, ¿verdad? Usted diría, este no es ni médico, ese quién sabe qué es. Si usted espera eso de un médico para un problema físico, ¿por qué espera que Dios sea menos que eso? El Señor es bueno y misericordioso, está tratando con pecadores. Y Dios, en medio de las providencias, no está procurando que usted se sienta tranquilito. Él está procurando extirpar ese tumor maligno que se llama pecado en usted. Dios apunta a conformar su vida como creyente a Cristo. Y en casos como nosotros, eso no se hará rápidamente. El Señor está apuntando en cada providencia a su vida de fe. Pero sabe, lo hace secreta y silenciosamente, pero lo hace firmemente. Y debemos adorar a Dios por esto, como lo hizo Noemí. Imagínese el cuadro que como adultos ya comprendemos más. Una persona se queja de dolor de cabeza, entonces pide a gritos que le quiten el dolor. El médico irresponsable le hará caso a usted, le quita el dolor. Solo el médico bueno mirará la causa y la va a tratar. Hermanos, bajo las providencias, ¿sabe? Gritamos. ¿Cuál es nuestro grito? Quítamela. Y si Él nos hiciera caso, nos quita el dolor sin tratarnos el problema. Dios no es así. Dios trata con nosotros en la causa. Él hace esto. Yo le dije que algo sí tenemos cierto en las providencias. 1, serán para la gloria de Dios. 2, serán para nuestro provecho, para nuestro bien. Y aunque Dios no diga nada, es decir, no se la pase tronando desde el cielo, Él está en cirugía con nosotros bajo cada providencia. Note que las cosas Dios no las resolvió inmediatamente. Hubiéramos querido rápido esa resolución rápida del problema de Noemí y Ruth, pero los versículos 21 y 23 dicen eso. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas. Yo pensé que le iba a proponer matrimonio ya. No. ¿Cómo obra el Señor? ¿Cómo obra? ¿Verdad? Es de Ruth, qué bien.
sigue espigando. Ah, pero ahora vuélvete una de mis criadas. ¿Sí ve cómo se alargó? Ahí hubiéramos pensado que era el momento de el matrimonio y la redención y todas las cosas. No, hermanos. ¿Por qué? Porque es que Ruth está en cirugía. Ella no puede salir ya. El Señor está tratando a nivel profundo su corazón. Y note, como esta palabra, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. No solo aquí, no solo es un día, va a pasar tiempo. Así que adelante. Pero mire cómo responde Noemí. Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando. Espigó todas las veces, ¿oyó? Bueno, donde se diga, ay, pero al menos fue subiendo, ahora se volvió esto, no, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. O sea que se acabó una siega, ¿y qué pasó? Otra, adelante, a seguir espigando, día tras día. Y mire, y vivía con su suegra. Así que esto nos dice la rutina en la que el Señor sometió a Ruth y a Noemí, día tras día. Como le digo, aquí no hay una propuesta de redención ni de matrimonio inmediatamente. Ella siguió trabajando, y no solo para la siega de la cebada, sino para la del trigo. La rutina siguió día tras día, espigar, luego trabajar como criada por todo el tiempo que duró esta faena. Ella trabajó silenciosamente, mientras la providencia de Dios corría silenciosamente. Pero hermanos, si todo estaba tan silencioso, ¿dónde estaba el trabajo? En el corazón. En el corazón. Ella vivía con su suegra. ¿Sí ve que no es como una historia de castillos ni princesas? No, vivía con su suegra, nada especial o destellante, sino la rutina de una mujer que para ganarse la vida y sustentar a su suegra salió y se expuso a las inclemencias, al trabajo duro. Y sabe, hermano, si usted ha hecho eso, eso es sumamente formativo para el carácter. La rutina, el silencio, las inclemencias y el duro trabajo son formativos para el alma. Nunca desprecie estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque para usted hacer eso, no solo una semana, 2 semanas, ni 3, yo le recuerdo, y lo digo siempre con respeto, le recuerdo que ellas no habían leído el libro de Ruth. Así que no sabía que Booz iba a ser su pariente al final. Así que la hicieron con convicción por mucho tiempo. Humildad, paciencia, fortaleza se requiere para esto. Quizá este sea uno de los asuntos que requiere más entendimiento de nuestra parte, porque como ya hemos dicho, los creyentes muchas veces queremos el resultado, pero no el proceso. Pero es el proceso generalmente lento el que va paso a paso lo que el Señor ha determinado. Aprenda esto de la providencia. Estaremos bajo las providencias todo el tiempo que dure la cirugía de nuestra alma, o al menos en ese aspecto que Dios quiere tratar. Ya vendrá otra providencia, ya vendrán otras cosas. ¿Me hago entender? Recordemos este conocido suceso en la vida del apóstol Pablo, cuando afirma que a causa de lo que él llama un aguijón en la carne, en 2 Corintios 12, no sabemos exactamente qué era, pero era lo suficientemente humillante, constante y doloroso como para que haya pedido 3 veces al Señor que se lo quitara. Este 3 veces puede ser una manera de decir que se lo pidió ya muchas veces al Señor, es decir, no era un asunto de una sola vez. Y 2 Corintios 12, 8 y 9, dice, 2 Corintios 12, 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sí ve qué hace Pablo? Lo que todos nosotros haríamos, no le vamos a decir que falta espiritualidad. Tengo este aguijón, ¿verdad? Tengo esta providencia. ¿A quién se dirige? Pues a Dios que las envía.
Señor, tú puedes quitarla. Y me ha dicho, que bueno, no siempre Dios lo hace así, pero aquí se lo respondió. Bástate mi gracia, es decir, que te baste mi gracia. Que te sea suficiente la porción de gracia que te estoy dando para soportar eso. Es decir, que tú estés satisfecho con la gracia que te estoy dando para soportar esto. ¿Por qué? Además le di una razón. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso, póngalo a nivel existencial. Cualquiera que sea el aguijón, muchos piensan que era una enfermedad que de vez en cuando doblegaba de dolor al apóstol. Quizás eran personas que le hacían la vida imposible al apóstol, cualquier cosa. Pero piensen en eso, vamos a suponer que es una enfermedad. No que lo sea, pero no sabemos exactamente. Viene esa enfermedad, hermanos, esa enfermedad que lo doblega, empieza a sentir el dolor, la angustia, ¿verdad? De estar allí. Y seguramente quien no ha dicho, ay Señor, quítame este dolor, esta dolencia, qué sé yo. Y el Señor le ha dicho, no. ¿Por qué? Porque precisamente cuando eso le atacaba y le humillaba y le hacía tirarse al piso, ¿verdad? Ahí el Señor lo estaba formando, ahí mismo. Cuando hay una necesidad, ¿verdad? Cuando hay una necesidad no suplida. Vamos a suponer cuando esta persona venía, suponiendo que eso era, le ofendía, le humillaba y él callaba. Ese conflicto interior, eso es lo que estaba formando al apóstol. Ese asunto de, qué sé yo, ver a mi familiar enfermo, que no puedo hacer nada, quizá mi hijo enfermo, ¿verdad? Eso es suficientemente desafiante, eso es suficientemente complejo para un padre. Y uno quisiera, Señor, quita este aguijón de mí. Y el Señor generalmente dice, no, es que tengo otras cosas, estoy en cirugía con usted, ¿sí? No se saque los tubos, no salga corriendo. Es que ahí es donde estoy trabajando con usted. Hay algo que se perfeccionaba en la vida del apóstol, pero no era cuando el aguijón no lo atacaba. Se perfeccionaba justamente cuando el aguijón lo atacaba y lo dejaba débil. Cuando él empezaba a percibir su debilidad, entonces él podía tener certeza que el Señor estaba perfeccionando su carácter. Y uno dice, ¿y para qué Dios no lo libra ya de la aflicción? Simplemente dele lo que él necesita, hermano, porque es Dios. Él es Dios. Y nosotros no somos las criaturas más adecuadas para enseñarle sabiduría a Dios. Usted dirá, no, yo sí, mire sus finanzas, al menos esa parte, ¿sí? ¿Le va a enseñar sabiduría a Dios? Mire cómo ha llevado su vida, al menos su familia. Y dígame si le va a enseñar a Dios a gobernar el mundo si no hemos podido ni con nuestra vida y nuestras familias, ¿no? Era una anotación. Al final, ¿qué espera el Señor? Al final Él espera que usted se deje operar allí en medio de esto. Y lo tercero que aprendemos de este relato. Vimos en primera medida, solo para recordar, la esperanza del creyente bajo las providencias. Lo segundo, el trato divino al creyente bajo las providencias. Y 3, los asuntos del corazón de los creyentes que revelan las providencias. Usted sabe que yo no me distingo por títulos cortos. Los asuntos del corazón de los creyentes, que vamos a hablar de algunos asuntos del corazón de los hijos de Dios, que revelan las providencias, o que las providencias revelan. Ya lo he dicho, hermanos, pero es mejor que quede incrustado en una enseñanza así. Y es que Dios tiene en las providencias una excelente herramienta para revelar lo oculto de nuestros corazones. No que lo deba saber, hermanos. Él no necesita una providencia para saber lo que hay en nuestro corazón.
Eso es instructivo, es para nosotros. Hay muchas cosas que desconocemos de nuestras almas de verdad y que permanecen ocultas, que Dios las pondrá en evidencia a través de providencias de cualquier tipo. Y no solo piense en providencias aflictivas, sino hasta en las providencias benéficas. No creerá cuánto saca de nosotros la salud, la abundancia y la prosperidad. A veces saca cosas más feas que lo que saca la escasez, el problema, ¿verdad? Y la aflicción. A veces no sabemos, y Dios quiere que usted y yo lo sepamos, cuán fiera es todavía nuestra naturaleza. El Señor quiere mostrarnos cuánto poder aún tiene nuestra naturaleza en nosotros, esa naturaleza caída, ese remanente de pecado. Es remanente, hermanos, pero es peligroso. A veces no sabemos cuán orgullosos somos, cuán resentidos somos, cuán desconfiados, insensibles, perezosos, iracundos podemos ser, hasta que viene una providencia que lo revela. Alguien dijo con algo de broma, es una broma pero tiene mucho de verdad, que una prueba de verdadero carácter cristiano es su actitud cuando se pega directamente en ese dedo pequeño contra el borde de la cama. Prueba de carácter cristiano. Ahí usted mira qué tanto ha corrido el evangelio en su propio corazón, ¿verdad? Es una prueba de carácter. Usted no sabía qué tantas cosas hay en su corazón hasta cuando le pase eso. Va a ver todo lo que hay en su corazón, en su cabeza, en su mente, hasta en su boca. Esto lo decimos en parte en broma, pero hermanos, de seguro las providencias revelan lo que hay en nuestro corazón. Son las providencias que vivimos cuando tal cosa no cambia pronto, cuando el asunto se vuelve permanente del día a día en la rutina, en esos miles de asuntos silenciosos que vivimos, lo que revela lo que realmente somos. Creyentes no pueden razonar, pero es que yo no soy así, no sé qué me pasó, pero yo no soy así. Mire, la verdad es que hay muchos asuntos que están dormidos o agazapados en su alma que simplemente no han tenido la carnada precisa para salir. Pero Dios es fiel, como dice Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama a esto, ¿a qué? A santificarnos por completo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es Dios, y una de las pruebas de la fidelidad de Dios es que Él va a santificarnos. Y santificarnos va a ser tratar con sus pecados que usted deja ver fácil, con los pecados que no deja ver fácil, y hasta con los pecados que usted desconoce. Allá va el Señor. De esta manera vimos a Noemí con algo de amargura en el alma, bajo esta providencia. Pero mire cómo está trabajando el Señor por su espíritu en Ruth, como trabaja en los demás creyentes. Versículos Ruth 2, 17 y 18. Y note algo aquí. Espigó pues en el campo hasta la noche. Así que hágase la figura, ¿verdad? Es una mujer que va con la incertidumbre a espigar. Y pasa toda la noche, ya habíamos dicho, ¿no? Espigando, agachándose, levantándose. Y espigó desde el día hasta la noche, ¿sí? Y desgranó lo que había recogido, porque además de recoger, eso todavía no sirve para nada. Tiene que quitarle la cascarilla, ¿verdad? A la cebada, desgranarlo. Y fue como un efa de cebada. Esas medidas no las tenemos nosotros, pero las han tasado en litros y fue algo como 22 litros de grano. Así que ya usted sabe la bolsita que tenía atrás para llevar a casa. Dice, y la tomó y se fue a la ciudad. O sea que la casa no le quedaba al lado del campo, sino que trabajó en el campo y luego al hombro a la ciudad.
y su suegra vio lo que había recogido. Mire esa providencia. Ahora mire, la mujer está cansada, no estaba acostumbrada a hacer eso y al fin, pero lo hizo y tiene un paquetote en el hombro, ¿verdad? Se dirige, va allá, llega a la casa. ¿No cree que era un buen momento para dejarse caer en la cama y autocompadecerse? ¿Verdad? Aquí está, ay, déjeme, ¿verdad? Lo que algunas madres y padres hacen con regularidad. Ya que ellos son los que se han sacrificado, ahora se tiran en la cama y se autocompadecen, ¿verdad? Y entonces agradezcan, mire, yo ya hice mi parte, algo así, o como si usted supiera con el esfuerzo que no tienen de mí compasión. ¿Qué sacó el corazón de Ruth? Mire lo que dice. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Fue a la casa, le llevó el producto a su suegra y le sirvió comida. Esto no es fuerza natural, hermanos, porque ninguno de nosotros es así. Esto es gracia operando en el alma. Esto no lo hace la resistencia física, sino el trabajo de Dios en el carácter, lo que produce el trato divino, lo que el Señor estaba adelantando en su corazón bajo las providencias duras de ver perder a su suegro, a su cuñado, a su esposo, perderlo todo, ir a una tierra extranjera, ponerse a espigar, todo eso que produjo aquí. Es lo que el Señor desea adelantar al someternos a sus providencias y no librarnos inmediatamente. ¿Dónde usted podría decir que estaba Pablo bajo ese aguijón? Yo diría, estaba en cirugía. ¿Dónde podemos decir que estaban Noemí y Ruth en su aflicción? ¿En cirugía? ¿Dónde estamos hoy, hermanos, bajo esta providencia? En cirugía, hermanos. Mire lo que Dios produce en el corazón. Si nos trata rápido el Señor, ¿cómo cree que hubiera llegado Ruth a la casa? Amargada también, ¿verdad? Estresada, muy cansada, sin ánimos de servir. Pero llega a su casa, en humildad le entrega a su suegra y de paso le sirve comida. Eso es lo que hace la gracia en el corazón. Y eso es lo que el Señor no quiere que perdamos en las providencias. Ahora bien, ya que reconocemos los tratos de Dios, que Él es soberano y que no se equivoca, no significa entonces que, metafóricamente hablando, no vamos a ir a espigar más. No más, porque Él es soberano y no se equivoca, no. O que vamos a ir a espigar a otro campo, porque alguno dirá, pues Dios me puede tratar de cualquier manera. No, hermano, precisamente es en estas providencias donde Dios nos trata. Y esta es la actitud de Noemí, que reconoce a Dios en todo. Mire, glorifica a Dios. Reconoce que este es un pariente y le dice a Ruth, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Nunca debemos dejar de ejercitar los medios regulares bajo cualquier providencia, y haciendo esto esperamos lo que Dios en su voluntad quiera traer para nuestras vidas. Ese resultado glorioso en el que nos animamos, ¿verdad? Pero ¿acaso no deseamos que en medio de las providencias Dios trate con nuestros corazones duros tanto como lo necesitan? Así que no solamente, hermanos, suspiremos en una providencia a la esperanza futura, es lo que le quiero decir. Sí, hermanos, en la providencia Dios nos sostiene el ánimo pensando allá. Pero, hermanos, también desee que Dios trate con nuestros pobres corazones que tanto le necesitan. Es que deberíamos anhelarlo tanto como la liberación. ¿Ve? Usted debería anhelar tanto la cirugía
como recuperarse después de la cirugía. Ambas cosas son para el bien, pero uno no vendrá sin lo otro. Así que deberíamos, hermanos, decir, es mejor esto, yo necesito esto. Déjeme concluir con 3 asuntos del carácter de Dios que ya usted sabe. Recuerde siempre 3 asuntos del carácter de Dios bajo las providencias. Cuando se ejecutan las providencias divinas, recuerde 3 cosas. Y le voy a decir que recuerde 3 cosas porque generalmente nos quedamos en 2. Primero, Dios es soberano en el envío y la ejecución de sus providencias, en los medios, en los tiempos. Lo que quiero decir es que recuerde que Dios es soberano, así que Él no le va a preguntar a usted ni a mí ni a nadie. Pero Él es soberano cuando envía lo que envía, la manera, el tiempo. Él es soberano. En las providencias, Él es soberano. Segundo, nunca olvide que Dios es bueno. Cuidado con eso, hermanos. Dios es bueno. Al planear un fin piadoso para nuestras almas, donde todo coopera para nuestro bien. ¿Sí? Entonces, bajo las providencias, no olvide que, 1, Dios es soberano, punto. Segundo, Dios es bueno. ¿No lo ve ahorita? No necesita verlo. Sepa que todo lo que está ejecutando el Señor en la vida de los creyentes, de sus hijos, va a tener un buen fin. Y tercero, que creo que este es el asunto que perdemos de vista y que tiene que ser considerado en cada providencia. Dios es nuestro pastor. Nunca lo olvide. Él es soberano, Él es bueno, es nuestro pastor. ¿Y qué asegura eso? Que tratará con nuestras almas. Dios es soberano, bueno, pero nuestro pastor. Él va a tomar su oveja y la tratará, la operará, la apacentará de forma pastoral. Eso significa que va a meter la mano en su corazón, que como soberano dispondrá todo. En bondad garantizará que todo será bueno, pero como pastor asegurará que meterá su mano al fondo para nuestra santificación. ¿Qué hace si usted fuera un pastor de ovejas reales, verdad? Y encuentra que a una ovejita se le incrustó una astilla o, no sé, se está atorando. ¿Qué hace un pastor? ¿Verdad? Pues hermano, hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? A mí por eso no me gusta mucho la vida del campo. No. Cuando el hombre de ganado lidia con el ganado, él no solamente es como los que vamos de la ciudad, no darle pastico allí a la vaca y a mirar cómo las ordeñan. Y para nosotros es una experiencia fenomenal, destellante. Alguna vez íbamos caminando en un campo y una vaca empezó a dar a luz con dificultad. No, eso es un asunto que... imaginen si eso se complica, ¿qué haría el dueño, no? Usted ya sabe, todo. Hermanos, entonces, ¿qué estamos diciendo? Dios es soberano, Dios es bueno, y Dios es nuestro pastor, hermano. Así que donde otros tendrían asco de llegar, Él va a llegar a tratar con nuestro pobre y podrido corazón todavía. Y va a sacar el pus. Es un pastor, ¿lo ve? Entonces, hermanos, que haya esperanza en las providencias. ¿Por qué? Por su soberanía. Que haya gozo por el fin que vamos a recibir. Pero que haya, hermanos, humillación por el medio de santificación que Dios ha provisto. Que sino estos días ha sacado de nosotros precisamente lo que Dios está operando y que debemos llevar a la cruz de Cristo. Considere todo lo que ha salido de su corazón, pero humíllese ante el Señor. Rastree en lo que usted ha vivido: incredulidad, ira, ansiedad, deseos malvados, desánimo, pereza, obstinación, qué sé yo, qué tantas cosas. Pero hermanos,
también quizás usted vea confianza, amor, perseverancia, y así también usted va a Cristo y le reconoce a Dios lo que ha hecho en usted, porque separados de Él nada podemos hacer. Déjeme dos consideraciones, que no quiero terminar este capítulo sin ellas. 1. Yo usé la metáfora de una cirugía para hablar del trato de Dios con su pueblo bajo las providencias. Me parece que es una buena analogía. Las cirugías, Dios nos ha metido en cirugía. Pero a distinción de las cirugías naturales, esta requiere que estemos conscientes y vivos. ¿Qué hacemos con las cirugías por lo dolorosas y complejas? Pues nos duermen. Usted no es consciente de lo que pasa y el doctor lo opera y hace un bien en usted sin que usted se dé cuenta. A diferencia de esto, las cirugías de Dios son de conciencia. Tienen que ver con la conciencia. Debemos ser conscientes, estar vivos. Yo le pudiera decir que es una cirugía sin anestesia, pero con misericordia. ¿Sí? Es sin anestesia, pero con misericordia. La Biblia usa otro ejemplo, y este es traído de los sacrificios que se ofrecían sobre el altar cuando se traía una víctima sacrificada o para sacrificar y se diseccionaba en el altar. Si usted no se ha hecho esa imagen en su cabeza, pierde mucha riqueza. Usted no traía un animal muerto ni empacado al vacío, usted lo traía vivo. Y allí mismo en el altar, este era degollado y diseccionado. Eso era un sacrificio. Y lo que debemos pensar cuando dice, he aquí el Cordero de Dios. Eso es lo que debemos pensar. Es un asunto que los hombres de ciudad como nosotros no estamos acostumbrados a ver y nos espantaríamos de ver, ¿verdad? Pero la Biblia usa esa metáfora en Hebreos 4:2 y que aplica el trato de Dios en nuestras almas. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que daga, espada pequeña, de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace Dios con su palabra? ¿Y qué hace con su palabra en medio de las providencias? Hermano, mete la daga y disecciona lo que hay en el corazón. Y lo segundo, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es nuestro pastor. Esta es la esperanza del creyente, pero es lo que el individuo que no cree en Cristo no tiene. Por supuesto que el incrédulo está absolutamente bajo la soberanía de Dios, pero él no puede asegurar que el Señor está conduciendo las cosas para su bien, ni que Dios es su pastor. Si usted, que nos está viendo amablemente, no es creyente, le quiero decir que todo lo que es la esperanza de un creyente, usted no lo tiene. No lo tiene. Dios es soberano, por supuesto, con usted, pero usted no puede concluir que Dios está conduciendo las cosas para su bien, ni que Dios es su pastor. Hoy día Dios es el enemigo y juez del que no se ha reconciliado con él por Jesucristo. No hay cosas buenas al futuro para usted. Usted va al revés. Mientras los creyentes sufrimos y va amaneciendo poco a poco, en usted va de negro, a más oscuridad. Usted no puede esperanzarse en un buen futuro, ni siquiera en el cielo. Usted no puede traer consuelo que Dios está adelantando cosas buenas en su corazón. Usted está sin Dios y sin esperanza, dice la Biblia. Dios está contra usted en cada paso y en cada problema. Dios no está a su lado, está en contra suya. Y con los problemas lo único que está haciendo es anticipándole lo que será su fin. Dios no es su pastor. ¿Esperanza de qué? Si usted viene de la oscuridad, problemas, a que cuando muera vaya al lugar de condenación llamado infierno. Usted está del lado más terrible de la soberanía de Dios, en el cual Él usa todo su poder para someterlo a usted bajo su ira y desaprobación.
Dios está irado con usted desde que estaba en el vientre, todos los días, y le está expresando su descontento, y usted experimenta la lejanía de su bondad salvadora. Usted no puede tener algo a que aferrarse ni hoy, ni mañana, ni en la eternidad. Usted necesita a Jesucristo como Salvador. Arrepiéntase de sus pecados y maldades, y tenga a Cristo y en Él la esperanza de vida eterna. La bondad de Dios a su favor, tratando su alma para el cielo como su pastor. Pero tiene que convertirse al Señor. Tiene que arrepentirse de toda su maldad. Tiene que abrazarse al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Hoy puede ser su día de salvación. Es nuestra oración que así lo sea, para que tenga una esperanza de vivir hoy y cuando muera ser recibido en las moradas celestiales. Oremos.